Nos hemos quedado sin moto, se la han quedado en el taller y no sabemos cuándo nos la van a dar. Por fin, pues nada, nos vamos a por la moto. 2000 años más tarde. Muy buenas chicos, yo soy Koda Rider y bienvenidos al canal. Pues ya tenemos aquí la moto otra vez, a ver qué tal se comporta ahora, a ver si no nos vuelve a dar los fallos. Supuestamente le han cambiado el tensor de la distribución porque no llegaba a cargar bien del todo. O sea, realmente ni siquiera hemos llegado a acabar de completar todo el rodaje entero, que son 1600 kilómetros. Y ya han pasado 3 veces por taller. De momento voy a seguir con el bote de confianza, si no cambiaré de concesionario. Al final yo os voy a decir toda la verdad de todo. No voy a tener pelos en la lengua. Si hacen las cosas mal, las hacen mal. Si las hacen bien, pues las hacen bien. Pero que me intenten vender gato por liebre. Ya la moto con 600 kilómetros cuando le hice la primera revisión, el que se apagase, no se encendiese como se debería encender, tardase en encender, fuese algo habitual y normal, pues no sé, ¿qué queréis que os diga? O sea, he tenido más de una moto, pero bueno, caes por novato en el sentido de marca, porque al final te confías de la gente y más de un mecánico y bueno, y a mí estas cosas pues me dan rabia, que gente intente tomar por tontos a personas que no deberían de hacerlo. Otra cosa que me ha dicho, que también le han hecho a la moto, que le han quitado el software y se la han vuelto a poner, o sea, le han hecho como un reset y la han vuelto a configurar, porque tampoco es habitual que la moto se te apague cuando bajes a primera. Me ha vuelto a repetir de que bueno, que sí que es verdad que puede que a lo mejor cuando bajes a primera pues le dé y se pare o te baje un poquito las revoluciones y se llega a parar. Yo espero que no me vuelva a pasar, que funcione ya de una puta vez todo como debería de funcionar, poder disfrutar de ella, joder, que es que no llevo ni 2000 kilómetros con ella, es que ni 1600 kilómetros con ella. Me da mucha rabia que pasen estas cosas. Mira que hay muchos amigos que en plan coña, en plan risa, me han dicho, tío, no te cojas en la Triumph, no sé qué, como la Ducati, ¿no? Y al final son bulos, que no significa que tenga que pasar, porque al final eso te lo tomas a coña, te lo dicen en coña, no piensan ni ellos mismos de que te va a pasar tonterías de estas y que vas a estar más tiempo en el taller que utilizando la moto. Y más una moto nueva, joder, que si dices que es una moto de segunda mano y que tiene tropocientos mil kilómetros, pues dices, bueno, qué remedio, me ha salido rana esta moto, es de segunda mano, ¿qué le voy a hacer? Después de este repertorio que os he dado, nos vamos ya para casita y a ver si este fin de podemos hacer una mini ruta, probarla para ver cómo funciona. Luego viene la parte en que movemos la cabeza y reímos. ¿Listos? ¡Listos! Hoy nos toca día de talleres. Como habéis visto al principio del vídeo, hace poquito fui a buscar a la bicha, que la tenían supuestamente reparando, tema de lo del encendido, como el tema de que se apagase cuando bajaba de marcha, ¿no? Hoy me he encontrado que he ido a coger la moto y había un pequeño charco de aceite, así que nada, le he escrito al chico a ver si se la podía llevar y luego pasaremos a llevar. 2 días que tengo la moto desde que la fui a buscar allí al taller y sale una cosa o sale la otra, lo otro ya no sé qué es lo que va a pasar. No sé si se me va a salir la rueda delantera, se me va a caer el motor al suelo. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Va a petar el depósito. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, "Ay, ya está aquí la guerra". Esto de lo del aceite ya le pasó al principio, que supuestamente la junta de lo del aceite pues no estaba bien y bueno, yo creo que ni siquiera ni se la habían puesto. Pues bueno chicos, pues visto lo visto, viendo que no paro de tener problemas en la moto, me sale uno detrás de otro. El concesionario donde estoy llevando la moto, la verdad que no me está gustando nada porque no le están poniendo solución a nada de los problemas que tiene la moto. Es más, me intentan tomar como tonto. Pero bueno, vamos a contactar con un chico que está teniendo los mismos problemas que yo, incluso más, que tiene la moto 500 kilómetros aproximadamente, o sea, la moto está nuevecita. Tiene la misma moto que la mía, pero la del año anterior, la del 2022. Y nada,
a ver qué es lo que nos cuenta él. Ahora nos vemos. Vamos a llamar al chico que tiene la misma moto que la mía, a ver qué es lo que nos cuenta. Hola, Tomeu. Sí, dime. ¿Qué tal? Cuéntame un poco qué es lo que te pasó y tal. Yo a priori me quería comprar una Ducati Monster, pero probé la Triumph y la verdad es que me convenció muchísimo por cómo funcionaba la máquina. Y bueno, no había tenido tampoco nunca Triumph, así que decidí decantarme por este modelo. Todo fue relativamente bien, sí que es cierto que quizá la moto no llegó perfectamente impecable, pero bueno, lo típico, ¿no? Pequeños arañitos en el depósito. Como eso me fijé después, pues es lo que decíamos, ya no puedes ir allí y decir, oye, que esto estaba rayado, ¿sabes? Esos son detalles menores que, bueno, que puedes vivir con ellos y más adelante, pues mira, lo llevas a hacer un detailing y lo curas, ¿no? Sí, pero ya es algo que te tienes que gastar tu dinero tontamente cuando eso deberían de haberlo hecho ellos desde un principio. O haberte dado otra moto, ¿sabes? Sí, pero bueno, es lo que decíamos, tampoco es que fuese algo muy grave. Y Sí. dices, bueno, lo pasas, ¿no? Si eso fuera todo, dices, vale, pues ya está. Pero claro, luego llegando a casa me llegó un olor como a quemado, no sé decirlo, un olor fuerte. Y claro, digo, hostia, esto qué raro, no es el típico olor de goma de cuando tienes la moto nueva, ¿sabes? Y claro, paré la moto, me miré adelante y me perdía un poco de líquido refrigerante por el conector delantero del tubo de refrigeración. Hostia. ¿De acuerdo? Y claro, a priori, pues obviamente me asusté, ¿no? Dije, hostia, qué raro esto, ¿no? Y claro, fijándome en el motor, me di cuenta que había varias zonas que estaban húmedas, entre ellas el tapón del aceite. Mira, lo que tú me decías de la tuya, yo aquí no sé si lo vas a poder ver, pero está esto repleto de aceite, si te fijas. Y no es que salga mucho, pero claro, al rato va cayendo por aquí, mira cómo está todo eso, mira. Esto hasta ahí no llegaba, ahora ya llega hasta ahí, claro. De momento no ha pasado de aquí abajo, pero pronto va a caer por ahí abajo y va a seguir cayendo por el motor. Y aquí abajo está la fugilla esa, que esa es otra. Y por ahora no he visto ninguna más, pero... ¿A ti con cuántos kilómetros te pasó eso, tanto del refrigerante? 50 o 100 kilómetros, o sea, la primera entrada a taller fue con 100 y poco. O sea, como a mí. Tenía pérdidas por el tensor de la cadena. Ostras. Tenía pérdidas también por abajo donde está el filtro de aceite. Tenía pérdidas también por el cárter, el agujero ese que hay debajo del cárter. Joder. Y también por el filtro del aceite. Porque tampoco me encendía. La moto en caliente no me enciende. Tengo que hacer un truco que para encenderla bien tengo que encenderla cuando está caliente y no encenderla. Parar con el botón de matar el motor y ahí es cuando escuchas los inyectores que hacen... ¿Vale? Sí. Y a partir de ahí sí que arranca. Le cuesta. Ahora sí le cuesta. O sea, constantemente. Y además estuve hablando con otro chico que tuvo una Street Triple de 2022. Sí. Y a él le tuvieron que reemplazar todos los inyectores y un par de cosas más porque lo de arrancar en caliente le pasaba lo mismo que me pasaba a mí. Sí. Y luego de reemplazarle todo eso, la moto parecía que le iba bien. Pero a mí de momento no se me ha solucionado y además es lo que te comentaba, tratándome a mí de tonto, de que es que estoy haciendo mal para arrancar la moto porque le aceleró el acelerador. Sinceramente, esto no entra en la cabeza de nadie. Además, el tío en taller le pegó un acelerón la segunda vez que entré en la moto en frío para demostrarme cómo yo arrancaba mal la moto y encima la moto le arrancó perfecta. Pero es que no solo es eso, que le pegó un acelerón a la moto con el motor frío que la puso a 8000 vueltas, tío. Y encima el tío que no es para tanto. Ostras, me estás diciendo que yo no sé rodar la moto y la moto con 500 kilómetros me la pones a 8000 vueltas en frío. Pues bueno, chicos, desgraciadamente Tomeu, el chico que tiene la Triumph del año pasado, ha seguido teniendo más problemas. ¿Has visto que hace como un plan? Esto no lo centro. No siempre, ¿eh? Mira, ahí. Mira, tío, ya lo he descubierto. Mira. El cable este. Me cago en la puta. Yo estoy hasta la polla, tío. Es que estoy hasta la polla. Es que estoy por ir mañana a montar es un pollo. Mira, es que ahora se me apaga y se me enciende la luz sola, tío. Es increíble, tío. No hay palabras para describir esto. Bueno, definitivamente me he quedado sin piña. O sea, toda la piña cuando le he dado el cable este. Que no sé si es porque está aquí un conector o algo, ¿vale? Pero cuando le he dado el cable este me quedo sin piña. No funciona ningún botón. O sea, no es que no funcione la luz, es que hace un cortocircuito ahí y no funciona ningún botón. Así que cuando le da no tengo ni interruptores, ni claxon, ni tengo nada, tío.
Intentaremos quedar con él para que nos enseñe en primera persona los problemas y nos explique un poquito mejor qué es lo que le pasa a la moto. Pero al final, como podéis ver, no solo son problemas de marca, sino también de concesionario, que por motivos legales, pues bueno, no podemos decir, porque si no sería difamación, pero está claro que Triumph y sus distribuidores, en concreto uno, pues no hace las cosas bien y están saliendo muchas Street Triple con defectos de fábrica. Así que nada, señores, aquí ya acaba el vídeo. Dejarme un buen like para seguir creciendo, sobre todo darle a seguir, y si queréis ser los primeros en enteraros de cuando subo un vídeo, darle a esa campanita. Muchísimas gracias. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy.